Esta es la polémica del día. Muy bien, vamos con la polémica. Yo diría que esta es una polemicaza, ¿no? La polémica oscura. Sí, esto es algo tremendo que pasó el día de hoy en esta casa, en Radio Pichincha. ¿Cómo lo titulamos? Sabotean entrevista a Luisa González en Radio Pichincha. Muy claro y completo. Así es, queridos amigos, les vamos a contar esta historia que ocurrió el día de hoy. Así es, esta mañana muy temprano tampoco, temprano, se desarrollaba normalmente en Radio Pichincha una entrevista a la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Estaba anunciada desde ayer en la tarde en nuestros distintos canales. Cuando uno llegó aquí, 7:30, 8, era una cantidad de gente, de seguridad, simpatizantes, periodistas también de este medio y de otros. Y finalmente se llegó la candidata, saludó muy amablemente, entró a la entrevista y todo iba en perfecta calma. Sí, todo normal, ¿no? Porque antes de contarles lo que sucedió, les cuento que en la entrevista estaba bastante candente, ¿no? Se toparon algunos temas álgidos, como la cooptación del narcotráfico en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y también la escasa investigación de las denuncias por parte de la Fiscalía sobre los narcogenerales, que fue denunciado por el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick. Entonces, vamos a presentarles un extracto de uno de estos temas polémicos que se abordaba acá por parte de la candidata a la presidencia de la República, Luisa González, y luego ya les relatamos lo que pasó respecto al apagón. Así que vamos con el primer video. A ella, porque tiene una investigación previa de una denuncia hecha públicamente por el embajador de Estados Unidos, donde dice que hay narcogenerales. ¿Qué pasa? Pasan días, pasan meses, pronto habrán pasado años, y no hay ninguna respuesta de esa investigación previa, porque estamos viendo que es verdad que las fuerzas públicas están contaminadas por el narcotráfico, tal cual lo dijo el embajador de Estados Unidos, y queda demostrado cómo entran las armas a las cárceles, a vista y paciencia de policías, a vista y paciencia del director de la cárcel, autoridad del Estado, del gobierno, del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Cómo ingresan, pues, el armamento? ¿Cómo ingresan los medios de comunicación? Hubo un presupuesto aprobado, y cuidado, y me digan los ciudadanos, es que no hay dinero. Sí hay dinero, no lo están usando, por ese mismo pacto que tienen con la delincuencia. Las cámaras del ECU 911 están contratadas con mantenimiento. No hacen el mantenimiento. ¿A quién le conviene que no haga el mantenimiento de las cámaras del ECU 911? A la delincuencia. Entonces, ¿dónde está el director del ECU? El año anterior tuvieron 200 millones de presupuesto para todo el sector de seguridad. 200 millones. Cerraron el 2022 y devolvieron 140 millones. Solo usaron 60 millones. La policía tenía 17 millones para invertir. ¿Sabe cuánto usó? Usó 0. No usó un centavo del presupuesto de inversión. ¿Por qué? ¿Por qué la policía hace eso? Hay que también devolverle la dignidad a la policía. Nosotros vamos a invertir en una fase inicial 500 millones de dólares en fortalecer a la Policía Nacional. 40% de los vehículos están en uso y 60 están dañados. ¿Y de dónde van a salir esos 500 millones de dólares? Mire, hay la Reserva Internacional. Históricamente no ha pasado de 4.000 millones de dólares. No ha pasado. Cuando yo fui asambleísta, la última información que se nos entregó es que esa reserva está en cerca de 7.000 millones de dólares. Dicen que actualmente está en 9.000, pero vamos a cerrar en 7.000 millones de dólares. Considerando que históricamente... Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? Cómo se desarrollaba normal esta entrevista con algunos puntos polémicos abordados por parte de la candidata, pero cuando después, inesperadamente, plop, en plena entrevista, se fue la energía eléctrica y coincidentemente, solo aquí en el sector de la Floresta, en donde tiene sus estudios Radio Pichincha. Mira, yo venía manejando, escuchando la entrevista. Ah, no. Así quedó. Ahí quedó ahí.
casi me choco. Digo, ¿qué pasó? Digo, entonces monitoreo las otras radios, normal. El problema era solo en Radio Pichincha. Claro. Yo estaba aquí sentadito en mi puesto y un señor que estaba ahí de seguridad pensó que él había apagado la luz porque se apoyó en la pared. Y luego que quedó todo así, empezó la gente a moverse y demás, comprendí que no era eso, pues la situación era grave. Todo el mundo se levantó a ayudar. Claro, exactamente, ¿no? Y bueno, afortunadamente acá tenemos la planta eléctrica propia, ¿no? Pero se toma su tiempo en volver a reconectar y el tema la transmisión. Y demás. Claro, y lo que más se perjudicó fue la transmisión de video, y ya les vamos a explicar más adelante por qué, ¿no? Había más de conectados. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, ya lo dijimos, la conversación fue interrumpida, sospechosamente, ¿no? Pero quedó captado en video esto. Póngale, a ver. Quedó captado en video, en el preciso momento en el que nuestro compañero Alexis Moncayo justamente estaba haciendo una pregunta, ¿no? Y se fue la luz. A ver, pero vamos a mirar y a escuchar y luego lo comentamos. Vamos con el video de Alexis Moncayo. Bueno, ahora se ha prendido la planta, pero hay que decirles que siendo las 8:42 de la mañana, aquí en la Floresta, donde está la Radio Pichincha, entrevistando a la candidata de la Revolución Ciudadana, sufrimos un corte de energía que no estaba en el presupuesto de absolutamente nadie, ¿no? Pero ya estamos tratando de regresar nuevamente una vez que se ha prendido nuestra planta eléctrica, y nos avisa el Carlitos el momento en que nuevamente podamos salir al aire. Nos cogió de sorpresa, ¿no? Sí, totalmente de sorpresa. Estábamos hablando, parece que a veces es incómodo decir la verdad. Y de pronto se fue la luz. Más de lo que dicen, yo me fijo mucho en cómo lo dicen y cómo estructura su pensamiento. Ella está acostumbrada a hacer un monitoreo permanente de las acciones de los distintos ministerios y de los compromisos presidenciales en su época. Hace el diagnóstico, enseguida encuentra los presuntos responsables o la situación que hay que resolver, inmediatamente menciona el presupuesto y dice por qué no se ha actuado. Ya tiene más o menos esas 4 fases en lo que plantea. Y lo que estaba diciendo, la misma lógica, sin irse por otro lado, sin buscar no topar el tema de las Fuerzas Armadas y la policía, obedeció esa misma matriz. Entonces ahí se vuelve contundente cualquier argumento. Así es, mi querido Chano, y bueno, vale la pena explicar cómo afectó esto. En lo que tiene que ver a la transmisión de la radio propiamente, en la frecuencia modulada en la FM, este corte duró, puede ser un par de minutos, hasta que se restablezca con la planta de energía propia que dispone acá Radio Pichincha, y se normalizó. Pero el problema más grande fue en la transmisión de video. Mira, en ese momento estaban siguiendo la transmisión más de 6,000 personas, mucha gente del exterior y también acá de provincias. El momento en que cortas la transmisión, ahí murió. Claro. Porque esa transmisión ya no puedes recuperar, porque acá técnicamente lo que se tiene que hacer es crear una nueva transmisión, crear un nuevo link, y ahí empiezas de cero. Claro. Entonces la gente que estaba viendo la señal de video, el momento que se cae eso, mucha gente ya no se conecta porque tiene que buscar la nueva transmisión y es un lío. Eso definitivamente te complica bastante. Sí. Y también mira que este tipo de entrevistas tiene más impacto posterior. Supongamos que en ese momento estaban viendo unas 6,000 personas, un poco más, pero las vistas posteriores, porque ese video queda colgado, eso posteriormente habrá tenido unas 40,000, 50,000, mucho sí, más de visualizaciones. Pero el momento en que ya tienes un producto incompleto y que ya esté dividido en 2 transmisiones, ya pierde interés y ya pierde impacto. Entonces ese fue el resultado, ¿no?, de este corte de energía eléctrica. Que más afectó es a la transmisión de video. Es una pérdida, o sea, no solamente decir esto por la parte electoral, sino que la entrevista era muy buena. La entrevista estaba dando en el clavo en muchos temas sensibles para el país y soluciones. Toda la velocidad de la que genera ideas la candidata a mí me sorprende mucho, y la calidad del pensamiento me parece que estaba yendo en la entrevista cada vez mejorando ese asunto. Entonces quieren ponerle además ahí un cortapisas, quieren ponerle una cáscara de plátano a lo que ella cree y piensa, y
no extraño. Así es. Digamos, no extraño. Ya, bueno, acá nos hacen la corrección. Sí, en efecto se tomó 3 minutos restablecer la señal de radio. Pero para la señal de video, nos dicen que eso se restableció en otra transmisión, en otro link. Esto demoró 10 minutos. Entonces la gente ya se te va, pues. Claro. O sea, es como que vos estás viendo el partido de fútbol y se te va la señal y después estás intentando y no encuentras. Tú dices, ya se cayó, esto ahí queda. Si después de 10 minutos se restablece, ya definitivamente se te va la audiencia. Retomar la señal de video toma más tiempo porque el servidor se apagó, obviamente, el servidor de acá se apagó y nos quedamos sin internet hasta que se reinicie. Todo es una cadena y, claro, y se extiende, ¿no? Esta aclaración nos hace el Carlitos Minango que maneja esto. Y ya. si hubieras visto cómo estaba aquí el ambiente. Uy, me imagino. No te imaginas. Ya. Bueno, pero ahora vamos con ¿cuál fue el pronunciamiento pues de la empresa eléctrica? Porque si hubo un pronunciamiento de esta entidad, se pronunció pero escuetamente sobre lo sucedido. Pero en lugar de aclarar el hecho, generó más dudas. Lo oscurece más. Sí. A ver, aquí está. Aquí tenemos un tuit de la empresa eléctrica Quito. ¿Qué dice mi querido Chano? Un evento externo en el Sistema Nacional Interconectado provocó una baja frecuencia en el alimentador que sirve al sector La Floresta, dejándolo sin energía por 3 minutos la zona. El servicio se reconectó de manera automática. Empresa Eléctrica Quito, siempre junto a ti. Ahora, es un poco raro. Oye, pero, ¿no? Claro, o sea, mira, justo en La Floresta. Justo en esta parte de La Floresta. Superior, y justo en la entrevista con la candidata presidencial Luisa González. Justo. ¿Por qué no pasó esto el viernes, el jueves, no sé, otro día? Una hora de mayor demanda también, pues en las noches, de pronto incomprensible. Pero ahí también me llama la atención que un evento externo en el Sistema Nacional Interconectado, tú empiezas que no es que tenemos de esto un conocimiento absoluto del tema de redes, pero entiendo yo que un evento en el Sistema Nacional Interconectado debe afectarte más globalmente a la ciudad. ¿Por qué específicamente solo una parte de La Floresta y específicamente a ese alimentador? Si es el Sistema Nacional Interconectado, se provocó el problema. O sea, solo que se hayan detectado otros cortes en otras partes del país y no hayan informado eso, ¿no? Así es, Chano, y hay un dicho que dicen, piensa mal y acertarás, ¿no? Claro. Ya, así que recordémosles a nuestros oyentes que coincidencias de la vida, diría yo, ¿no? ¿Quién está al frente de la empresa eléctrica Quito como gerente general? Es nada más y nada menos que el ex concejal de Quito del movimiento Creo, Eduardo del Pozo, nombrado por su amigo el presidente Guillermo Lasso. Recordemos con una fotito, ¿no? Mira. Claro. A ver, descríbele las imágenes a quienes nos siguen con la señal de radio. Estamos viendo una foto en el que Guillermo Lasso y Eduardo del Pozo se dan la mano. Guillermo, ¿cómo estás? Eduardo, qué gusto, ¿cómo has pasado? No se olvide lo que yo le pedí. Lo recuerdo, ten la bondad. Vente a ver más tarde a la oficina para ver si concretamos el asunto. Entonces hablaron ahí finalmente, luego apareció, después de la candidatura fallida del Pozo a la prefectura, apareció como gerente de la empresa eléctrica Quito, representante del directorio, más bien, ¿no? Exactamente, y recordemos que ese puesto depende de CENEL, ¿no? Uh-huh. Es un puesto en donde en el que tiene mayoría el Ejecutivo a través del Ministerio de Energía. El ministro. Sí, exactamente. Entonces, un pana de Guillermo Lasso, el señor Eduardo del Pozo, es el gerente de la empresa eléctrica Quito, y coincidentemente ocurrió lo que ya les hemos comentado. Y a través de un comunicado, Radio Pichincha se pronunció sobre este corte de energía eléctrica, porque sí había que dar una explicación a toda la audiencia de este medio de comunicación. Tenemos acá el comunicado de Radio Pichincha. ¿Qué dice mi querido Chan? Radio Pichincha rechaza un nuevo atentado en contra de la libertad de expresión sufrido sobre las 8:40 de este lunes 31 de julio, en la primera emisión del noticiero Punto Noticias. Extrañamente se registró un corte de energía eléctrica mientras se desarrollaba la entrevista a la candidata presidencial Luisa González por la Revolución Ciudadana. Para Radio Pichincha resulta sospechoso que el corte de energía eléctrica se haya registrado únicamente en la cuadra en donde funcionan las instalaciones de este medio de comunicación.
Lamentablemente, este tipo de actos contra la libertad de expresión solamente atentan contra el derecho a la ciudadanía a conocer las propuestas de sus candidatos. En los próximos minutos pondremos a disposición de la audiencia la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y en otras redes sociales. La invitación para ser parte de nuestras transmisiones está abierta para todos los candidatos. Ya, ahí está el pronunciamiento institucional de Radio Pichincha. Sí, súper raro esto definitivamente, ¿no? Porque había sido solo en la cuadra. Pues imagínate. O sea, ya que hubiera sido un corte en algunos barrios de la zona o por último en todo el barrio, ¿no? En la parroquia. ¿Quién vendría para desconectar? Hay unas cajas que son los transformadores, ¿no? En cada, no sé si es en cada manzana, en cada calle. ¿A quién vendría a bajar el switcher? Uno que sea rápido en subir. Quizás como estaban buscando el único poste, lo encontraron y quizás estaba aquí. Pero realmente ahora supongo yo que todo es digital, ¿no? Simplemente ahora es un visto, un botón de redes, ¿no? De un botón de algún tema informático, ¿no? ¿Y quién crees que aplastó el botón? O sea, de que pasó algo con la empresa eléctrica, eso está absolutamente claro. Así es. Bueno, y a posterior a la entrevista, ¿no? La candidata Luisa González se pronunció a través de su cuenta de Twitter y condenó definitivamente este hecho. Tenemos acá el tuit de la candidata Luisa González. ¿Qué dice? No puede ser posible que también nos arrebaten la libertad de expresión. Esta mañana, durante mi entrevista en Radio Pichincha, se produjo un corte de energía eléctrica de forma sospechosa, solamente en la cuadra donde se encuentra ubicado este medio de comunicación. Que a ningún otro compañero candidato lo silencien ni atenten contra su derecho a expresarse. Nosotros seguiremos recorriendo el Ecuador para llevar a cada rincón de la patria con claridad y firmeza nuestras propuestas. Resurgir de la patria, y las fotos ahí de Luisa González que vimos en el video, esperando la reconexión para continuar con la entrevista. Así es, ¿no? Definitivamente este fue un atentado a la libertad de expresión y un atentado al derecho que tienen los oyentes de recibir información oportuna, un sabotaje. Mira que hemos seguido todo el día con transmisión regular. Sí, y yo digo, no ha habido pronunciamientos de los defensores de la libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de Comunicación, estos propios gallos de Fundamedios, la UNP. Sí, ¿qué van a decir? Y yo digo, ¿qué hubiera pasado si esto ocurría en otros momentos? Se me ocurre en el gobierno de Rafael Correa. Y si esto pasaba en Teleamazonas, si el corte de energía eléctrica se daba ahí en la cuadra donde funciona Teleamazonas, te hubieran bombardeado de los pronunciamientos de los defensores de la libertad de expresión, ¿no? Claro. Pero ahora ni una palabra, o sea, no dicen ni pío. No, pero sí, la gente nos apoya, la gente nos escucha. Ah, la gente, por supuesto, eso es evidente. Sí, pero también tú lo que dices es cierto. Más bien, salen notas de algunos colegas diciéndose que Radio Pichincha se victimiza frente a toda esta situación y que denuncian un supuesto atentado. Pues es un atentado a la libertad de expresión, porque la entrevista de una candidata a la presidencia de la República, una candidata que tiene el 100% de atención de la gente, en este momento preelectoral, cuando falta tan poco tiempo, es un atentado a la libertad de expresión escucharla. Y en esta época tan digital y demás, en donde todo es absolutamente moderno, sigue la red eléctrica demostrando que es la red de redes y que con eso no se juega. En todo caso, nuestro compromiso, con o sin luz, con o sin energía, como sea, de seguir en contacto con la ciudadanía y de darle la voz a los candidatos. Así es. Oye, y quien sí se pronunció sobre esto fue el expresidente de la República, Rafael Correa, el Maggi, ¿no? Y él, o sea, dio una respuesta al escueto pronunciamiento de la empresa eléctrica Quito, ¿no? Y Rafael Correa le respondió. Tenemos aquí el tuit. ¿Qué es lo que dice Chano? Justo cuando Radio Pichincha estaba entrevistando a Luisa González, las casualidades de la vida, ya falta poco, toditito, 2 más 3. Eso mismo, ¿no? Le podía leer como Correa, pero no me atreví. Ah, ¿no te atreviste a imitarle? No te sale bien. Cuando Radio Pichincha estaba entrevistando a Luisa González, las casualidades de la vida. Compañeritos. Compañeritos, todito 5.
Bueno, en todo caso esperamos que no vuelva a ocurrir estos hechos lamentables, ¿no? Y súper extraños, súper raros, ¿no? O sea, va a haber de estos más. O sea, finalmente por ahí dicen que en otra radio incluso habría pasado algo similar cuando estaban con otra persona. Son las estrategias, perdón que lo diga, del poder. Y de alguna forma nosotros también estamos ya curtidos en este tipo de situaciones, como ahorita creer en margaritas y que todo fue una casualidad. Sin embargo, bueno, como periodistas le damos el espacio a la duda. Sin embargo, también nosotros como periodistas mismos estamos claros que hay ciertas visiones que impiden que la democracia y sobre todo las voces disidentes, las voces críticas, tengan los espacios que deban de tener en los medios, ¿ya? Tengan los espacios que deben de tener en libertad, ¿ya? Y tengan los espacios que deban de tener de acuerdo a la importancia de sus posturas. Bueno, y por acá nos dicen que no solo pasó esto con Radio Pichincha a la misma hora, también dañaron a Ecuador Inmediato. Bueno, no lo sabemos, pero sí ha habido yo no lo mencioné porque no sabía del caso, ¿no? Sí, ha habido hechos similares en medios digitales, medios digitales que obviamente no responden a los intereses del gobierno central, ¿no? Sí ha habido casos similares. A mí me pasó uno. En Radio La Calle. En Radio La Calle. Varias veces, ¿no? Solo en campaña y demás. Y si vamos un poco más atrás, como creo que lo hacía el Guacho hoy, revisaba lo que pasó en el paro, revisaba lo que pasó en otros eventos. Realmente claro que hay un sabotaje a muchas acciones cuando el mensaje no es el que quieren escuchar. Bueno, hay que tomar las precauciones debidas y bueno, quienes se perdieron esta entrevista con la candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, Luisa González, ya está subido de manera íntegra. Me imagino que pegaron la primera y la segunda parte y crearon un nuevo video completo, ¿no? ¿Por qué no puedes ver a medias, no? Claro. Sí. La entrevista vale la pena, realmente les invito mucho a escucharla. Y también, perdón que me salga brevemente del tema, la semana pasada la prefecta dio una entrevista aquí, súper buena. Ya la escuché de nuevo el sábado. Escuchen esa entrevista también, súper buena. O sea, y digo y aprovecho la oportunidad para decir, dos mujeres con lecturas tan críticas, tan claras y con soluciones, sí merecen espacios en la que la ciudadanía opine y reflexione más. O sea, compartan esa entrevista, véanles a las dos y hagan el favor de hacer pedagogía también en sus familias, en sus barrios, en sus comunidades, que eso es lo que necesitamos. No solamente que el mensaje se quede conmigo, con el abuelo, con Maeva, contigo, sino que hagamos el trabajito de hablar en la casa y de decir esto está pasando y esto vale la pena, sin que venga de donde sea, realmente la voz que sea, pero realmente las cosas buenas hay que compartirlas y dejar de estar perdiendo el tiempo ahí con tantos otros mensajes que no llevan a ningún lado. Así es, mi querido Chano. Bueno, ya para finalizar, si tú analizas, si ustedes miran, queridos amigos, la actitud de los grandes medios de comunicación es distinta. Ellos se dedican a atacar a los candidatos, en este caso de una tendencia política, ¿no? Y ni siquiera les dan espacios. No les dan espacios. Todo es rapidísimo. Deciden simplemente no darles cobertura en los recorridos de campaña electoral, o sea, como que no existiera, porque estos medios grandes obviamente están aliados al presidente don Guille Lasso y no les conviene que una candidatura de la otra tendencia pues pueda surgir. Claro. Nosotros nos ubicamos en el espacio de lo público, y en el espacio de la ciudadanía. Sí, y también cabe señalar que acá se les ha invitado a todos los candidatos a la presidencia de la República, pero no nos aceptan, no quieren venir acá. No me digas. Sí. Pero es que piden un espacio, ¿no? La Dianita Dávila, la coordinadora de entrevistas, ella se rompe la cabeza y le dan largas, y sí, a la otra semana, no, la próxima, no, y después ya no contesta. Dice que no les gusta que les hagan preguntas con algún nivel de reflexión. Exactamente. Bueno, se nos acabó el tiempo, queridos amigos, nos vamos, pero les esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde. Gracias como siempre por su amable atención. Cuídate, mi querido Chano, nos estaremos viendo el día de mañana. A toda esa gente que pongan like, que están ahí, pongan like.